En Provida cambiamos para que juntos mejoremos tu pensión. Desde ahora bajamos las comisiones y ofrecemos a nuestros afiliados el ahorro en APB de menor costo en Chile entre todas las AFP. Provida, una compañía MetLife. Sheraton Santiago, de lunes a viernes en el restaurante El Cid, horario de almuerzo de 12:30 a 15:30 con un menú ejecutivo de 3 tiempos a un valor de 17.500 pesos por persona, el cual incluye bebidas de refill sin límites. Lo están esperando en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. Assiscard ve, por ejemplo, situaciones como que son muy frecuentes a veces, como cuando a usted se le pierden maletas o cuando usted tiene un accidente y está de viaje. ¿Qué hace? Con la asistencia médica en viajes Assiscard, ellos pueden ayudarlo donde quiera que esté. Contrate ahora su Assiscard en agencia de viajes, aeropuerto o desde el celular al asterisco 2299 y puede aprovechar una promoción de 50% de descuento. Dos cosas se combinan en este Día del Padre, el cariño y el estilo, así como dos cosas se unen en Brooksfield, la confección italiana y el calce inglés. Aproveche este Día del Padre para regalar todo el estilo de Brooksfield con 20% de descuento. La combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés, eso es Brooksfield. Lo puede encontrar en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Combinación clave. Tenemos ya a la persona entrevistada. Vamos a ir a ver un poquitito. Acuérdense que hoy día tenemos el panel que viene Francisco Martorell, el director del Periodista, Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Checopat, presidente de Revolución Democrática. Asiento, por favor, Gloria. Ha estado circulando, y ustedes han visto probablemente la polémica, un video donde se llama a bajar determinados, o sea, darle beneficios a personas que están confinados hoy día en Punta Peuco por violaciones de derechos humanos. Este video fue hecho por una organización que nombra en su razón social a hijos y nietos de personas que están detenidos en Punta Peuco. Usaron trozos de una intervención del sacerdote Fernando Montes, el sacerdote jesuita, y también el rostro de Benito Baranda. En este video ambos dijeron que no habían autorizado la utilización de sus imágenes para este video. Incluso Benito Baranda llegó más lejos diciendo que no estaba de acuerdo con esto. Pero esto, en términos prácticos, generó una discusión respecto de cuál es, creo yo, el límite entre un castigo legal y una suerte de, llamémoslo así, venganza judicial respecto de personas que eventualmente tienen problemas, tienen Alzheimer o tienen problemas terminales. ¿Qué tanto eso sigue teniendo validez desde que estén confinados en cárceles? Y por eso queríamos conversar con personas que representan también a las víctimas. Gloria Algueta, gracias por estar acá. Hola, buenos días. Gloria, tú eres víctima o familiar de víctimas de violaciones de derechos humanos en torno a lo que fue la Casa Especial de la DINA ahí en Londres 38, que cualquiera puede pasar. Hay incluso un memorial ahí, y que fue una casa de torturas muy brutal, aquí, al lado, en pleno centro de la ciudad. En pleno centro de la ciudad. ¿Cuántas personas que pasaron por Londres 38 están hoy día en Punta Peuco? ¿Hay? Nadie. Nadie, ¿no? O sea, hay oficiales y miembros de la DINA que participaron en Londres 38, pero en este minuto no hay ningún miembro o agente de la DINA que haya sido juzgado en relación a casos sobre Londres 38, particularmente detenido desaparecido y que hayan sido encontrados. Y que este es un tema para nosotros fundamental, porque el gran tema pendiente de la justicia en Chile es el tema de los detenidos desaparecidos.
Nosotros creemos que esta discusión en torno a los beneficios en realidad está invirtiendo el problema real y está poniendo a Chile, no solo a las víctimas o a los familiares de las víctimas, sino que a todo el país, en una situación de virtual chantaje. En lugar de preguntarnos y plantearnos qué más podemos hacer para hacer verdad y justicia plena, se nos está presionando para abrir paso a los beneficios en un proceso de verdad y justicia que apenas ha comenzado. Y esto es muy importante. Hay que decir que durante 40 años en Chile no ha habido verdad ni justicia. Y recién, hace algunos años, comenzó a abrirse paso este tema en el caso de los detenidos desaparecidos. Entonces nos parece que adelantar una discusión que normalmente en cualquier proceso de justicia se da al final, cuando ya se ha logrado establecer plenamente la verdad judicial y se ha hecho justicia respecto de todos los casos, se puede comenzar a hablar de beneficios. Pero en este caso están invirtiendo el orden del proceso. Hay una situación que además es bastante particular en el caso de judicial en torno a las violaciones de los derechos humanos. Hay casos que recién se están fallando hoy. Sí, o sea, efectivamente. Casi 40 años después, veintitantos años después, se están fallando hoy, recién, porque hubo un impedimento, hubo una resistencia inicial, después del retorno de la democracia, de colaborar, de prestar atención, y la investigación bajo el sistema antiguo ha sido extraordinariamente lenta por lo mismo, y por lo tanto, ya cuando muchos de estas personas están en edad de ser adultos mayores, recién están recibiendo sentencias. Efectivamente. Lo que pasa es que ha habido un sistema de encubrimiento y de impunidad que se instaló durante la dictadura a través de diversos mecanismos. El primer mecanismo fue la ley de amnistía, pero luego operaron distintos procedimientos que fueron impidiendo la investigación judicial, y hay que decir también que el Poder Judicial renunció a su labor, renunció a hacer justicia, y los casos en los que hubo investigación y avances son contados con los dedos de una mano, y son casos muy destacados de jueces. Eso estamos hablando durante la dictadura. Durante la dictadura. Entonces, mucha gente dice, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué se está juzgando ahora, no? Se está juzgando ahora porque en dictadura no fue posible. A pesar de que, digámoslo, Gloria, claramente yo trabajé en dictadura como periodista en la revista Análisis, mucha de esta información que hoy día es la misma información que sirve para que tengan sentencia, estaba disponible y se publicaba incluso. Exacto. Bueno, mismo revista Análisis, donde tú trabajabas, u otras, publicaron mucha de la información que hoy día vuelve a aparecer. Y hay que decir una cosa que es muy grave, que el hecho de que la mayoría de los procesos en caso de desaparición forzada han estado siendo cerrados, terminados, se ha encausado a algunos de los responsables, generalmente a un grupo muy reducido de agentes, pero estos procesos han estado siendo cerrados con una base de información que es prácticamente la misma que existía hace 30 años. O sea, en la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos, nosotros no estamos accediendo a nueva información. Y eso está dando cuenta de limitaciones muy graves de las investigaciones judiciales y que no es solo responsabilidad de los jueces e investigadores, sino que también es una responsabilidad del conjunto del Estado. Aquí ha habido y sigue existiendo un sistema de encubrimiento desde el Estado. Y eso es lo que ha impedido hacer avanzar los procesos y que en este momento se estén cerrando prácticamente, como digo, con la misma información que nosotros ya conocíamos hace 30 años. Estamos conversando con Gloria Arguieta de Londres 38. Gloria, a pesar de todo lo que estamos conversando, hay una variable que podríamos llamar cualitativa, creo yo, y me gustaría compartirla contigo y a ver qué piensas tú, y que tiene que ver con qué tanto uno ha aprendido o qué tanto no quiere ser como aquello que
uno cuestiona o uno culpa o uno responsabiliza por lo que le hicieron a sus seres queridos? ¿Qué tanto me diferencio de esa persona? Quizás una manera de ver la diferencia que tenemos en términos de valores o cualitativos es ver cómo tratamos nosotros a los presos cuando los presos son juzgados y son finalmente condenados. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer las cosas que esas otras personas nunca hicieron por las víctimas propias? Y eso, por ejemplo, pasa, entre otras cosas, por evaluar si es que una persona que tiene Alzheimer o una persona que está en un cáncer terminal eventualmente termina muerto en cárcel, o nosotros estaríamos dispuestos, nosotros estoy hablando del país, estaría dispuesto a aceptar que pasaran sus últimos días con sus familiares. ¿Por qué? Bueno, porque hay una diferencia entre el violador de derechos humanos y la persona que no lo es. Y la diferencia tiene que materializarse en un comportamiento distinto. Si que hacen el mismo comportamiento o piensan exactamente igual, púdrete en la cárcel hasta que te muráis, me importa un pleo que tengáis Alzheimer, no habría mucha diferencia, si tú quieres, entre uno y otro. Bueno, un poco lo que decía anteriormente, ¿no? Yo creo que el tema que en Chile deberíamos discutir no es el de los beneficios. Los beneficios están establecidos en la ley. También hay ciertas normas internacionales que Chile ha suscrito respecto de crímenes de lesa humanidad. Los beneficios requieren de ciertos requisitos para ser otorgados. Los beneficios no son concesiones gratuitas como en el pasado los soberanos o los reyes otorgaban a los presos. Perdones reales. No tienen ese carácter. Y en ese sentido el derecho internacional establece con mucha claridad, y también el derecho interno, que los beneficios se otorgan bajo ciertas condiciones. Y en el caso de crímenes de lesa humanidad, el tema de la colaboración y el arrepentimiento eficaz son algunas de esas condiciones. En ese sentido, a nosotros nos parece que eso está regulado. No nos pregunten a nosotros, no pregunten al país. Hay un marco legal para eso. A nosotros nos parece que el tratamiento correcto, el tratamiento en términos de derechos de los presos es el que establecen las leyes. Hay mucho que hacer en términos de las condiciones carcelarias para el conjunto de los presos que existen en este país. Que entre paréntesis, Chile es uno de los países que tiene una tasa de presos más alta de América Latina. Que ya eso constituye un problema y que debería verse más globalmente. Dividida por el número de habitantes. Claro, que debería... Lo único que nosotros sabemos en Chile, Gloria, es que si tú construyes una cárcel, antes de un mes está repleta. Claro, porque es un buen negocio, además. Es un buen negocio, pero además porque tú metes mucha gente presa. Es cierto que no se nota y que hay gente que hace campaña sobre la base de la puerta giratoria, hace campaña sobre la base de que nadie entra a la cárcel, pero la verdad es que tú vas a una cárcel y estás siempre lleno. Sí, efectivamente. Bueno, entonces el tema es que el tema de los beneficios está arreglado. ¿No? Creemos que ese no es la discusión, no es el problema que deberíamos preocuparnos. Nos llama mucho la atención que se cambia el foco. Para nosotros el foco es verdad y justicia. Y aquí es interesante citar algunos datos, algunas cifras. Hay que decir que de 1.192 detenidos desaparecidos que hay en Chile, solo han sido encontrados 104. De esos 104, la mayoría corresponden a los primeros desaparecidos del año 73, y unos pocos del año 76. El año 74 es el año en el que hubo una mayor cantidad de detenidos desaparecidos como política sistemática de la dictadura. De ese año no se ha encontrado ningún detenido desaparecido. Ninguno. Ni uno solo. Y no solo digo encontrar sus restos, digo encontrar información fidedigna que permita establecer cuál fue el recorrido que hicieron después que pasaron por los centros de detención, que es el último punto que se ha logrado establecer en algunos casos. En algunos casos. Y hay que decirlo, el recorrido hasta ese momento en que no hay más datos está perfectamente delineado. Exacto. Y hay responsables militares de los servicios de inteligencia y autoridades políticas y también civiles. Se acaba de juzgar a un civil en el caso Paine.
que colaboró con la masacre que significó el asesinato de varios campesinos en Paine. Pero entonces tenemos esta cantidad de personas que simplemente se fumaron. Esa es la explicación que nos dan. Nadie sabe hoy día, aparentemente. Pero nosotros sabemos que no solo esas personas, algunas de las cuales están presas, pero la mayoría no, saben exactamente qué pasó con esas personas, lo han negado sistemáticamente durante más de 40 años y durante los procesos judiciales más de 1.300 agentes del Estado han sido procesados. Pero ¿sabes tú cuántos están efectivamente presos hoy día? Son apenas 130, alrededor de 130. Entonces, cuando se plantea el tema de los beneficios, ¿ya? Se está hablando de ese universo, de 130 detenidos, de los cuales no todos están en estado terminal, son casos individuales. Entonces, te das cuenta que lo que está sucediendo en Chile, que se está invirtiendo el orden de los problemas. El problema principal de Chile hoy día no son los beneficios. El problema principal es hacer verdad y justicia. Es la responsabilidad del Estado y es un problema además que no atañe solo a los familiares de las víctimas. A nosotros nos parece que este es un problema país. Nos parece que la sociedad en su conjunto debería hacerse cargo de este problema. Porque esto no solo afecta a los familiares, se nos ha intentado convencer de que es un problema reducido, ¿no? Que afecta a un reducido conjunto de personas. Pero cuando nosotros vemos que este problema vuelve una y otra vez, que se vuelve a plantear, que afecta también a los victimarios, afecta al Estado, afecta la credibilidad del Estado. Estos temas están relacionados, por ejemplo, con el caso del Paco Gate, con los casos de corrupción. O sea, la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos es un terreno propicio para la corrupción en todos los niveles. ¿En qué puede estar relacionado con el desfalco de Carabineros? A mí me parece que hay una relación directa, porque si el Estado chileno, si las Fuerzas Armadas han sido tan comprensivas, tan permisivas respecto de los crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Y no ha habido sanciones comparables, con sanciones justas respecto de esos crímenes, la señal que se está dando a la sociedad y a esos agentes del Estado es que este es un Estado permisivo, es un Estado en el cual se puede delinquir sin sufrir ni siquiera una condena social significativa. ¿Para qué hablar de una sanción penal que no ha existido? Entonces, si esa es la señal que se le ha entregado a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, no es raro que se constituyan estas formas de asociación ilícita al interior de esas fuerzas, ahora para robar. O sea, ya conocimos el caso Riggs antes, en gran escala, ¿no? Sí. De robo al interior del ejército. También hay un caso de corrupción en el ejército y otras ramas, y ahora lo de Carabineros. Entonces, hay que establecer esas relaciones. Hay una situación que releva por Twitter Héctor Elgueda, y que me parece que es súper importante. Si uno, creo yo, variaría un poquitito si uno viera que en esta cantidad de gente, por muy poca que sea, ciento y tantas personas que efectivamente están recibiendo sentencias y están, por ejemplo, cumpliendo condena en Punta Peuco, si que uno viera que ahí tú tienes a personas que son parte de la jerarquía de las instituciones, los que dieron las órdenes desde puestos altos, o civiles que indujeron a cometer determinados delitos, o militares de alta gradación, pero también tiene suboficiales y también tiene gente de cuerpo raso que llevó a cabo directamente alguna de las violaciones de los derechos humanos. Uno podría decir que, si bien hay poca justicia en términos cuantitativos, no hay una selección de los presos sobre la base de, qué sé yo, un sesgo determinado. Sin embargo, las personas que además van a Punta Peuco son en general personas de mandos medios y bajos, digamos. No, hay también algunas personas de mando alto, pero no estoy tan seguro de que las personas que diseñaron los sistemas de represión durante la dictadura sean precisamente las personas que terminan en Punta Peuco, salvo los casos más emblemáticos, lo que fue la DINA, la cúpula de la DINA, a donde ahí cayeron Contreras
y varios otros, porque yo creo que se llegó en un momento dado a una negociación de que había que escoger a quienes iban a caer y Pinochet dejó caer a Contreras. Pero de otro tipo de organizaciones, qué sé yo, no estoy tan seguro de que las personas que diseñaron los sistemas represivos sean finalmente los que pagan, sino que más bien pagan mandos medios y mandos bajos. Bueno, yo creo que eso también es responsabilidad justamente de quienes tienen en este minuto atribuciones como para contribuir a hacer más verdad. Yo creo que los tribunales, especialmente aquellos jueces que se han destacado por su capacidad investigativa y por su voluntad para avanzar en las investigaciones, han avanzado lo que se ha podido. O sea, contra un sistema de encubrimiento enquistado al interior del Estado, de las Fuerzas Armadas, es muy difícil investigar. Entonces, quienes están presos son aquellas personas respecto de las cuales se ha podido establecer condenas, datos que los acusaran. Entonces, yo creo que esa crítica que se plantea respecto del nivel de responsabilidades de quienes están presos es una crítica que había que hacérsela al Ejecutivo, por ejemplo, que no ha contribuido... al Ejecutivo estamos hablando de la Presidencia de la República. A la Presidencia, a los ministerios, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, que una medida básica que debería haber dispuesto un gobierno democrático es transparentar sus archivos, por ejemplo, desclasificar archivos, abrir el archivo de la Comisión Balech, ordenar investigaciones internas en cada una de las reparticiones que tuvieron vinculación con la represión para que justamente no pagaran inocentes o supuestos inocentes y que se estableciera toda la cadena de responsabilidades también políticas. Pero eso, por ejemplo, es interesante lo que tú estás planteando porque ahí dices dos cosas distintas. Una es que hay archivos, por ejemplo, de la Comisión Balech que están... Son secretos. Son secretos por un número determinado de años que 50. Probablemente 50 años. La segunda cosa que tú señalas es que se induzca a través del Estado a que las reparticiones militares, por ejemplo, hagan investigaciones respecto de lo que pasó. Ahora, el problema... No ellos, que las hagan otros, porque ellos están involucrados, ¿no? Claro, están involucrados y acuérdate que incluso durante la Comisión Balech, muchos de los comandantes en jefe en ese momento dijeron hemos buscado, no hemos encontrado nada, por lo tanto, no hay nada más que buscar. Nosotros sabemos que eso no es cierto, lo sabemos positivamente, porque en muchos procesos judiciales han aparecido documentos que antes habían sido negados y han aparecido y los han entregado los propios acusados como una forma de defenderse e inculpar a otros. Han presentado documentos que muestran determinados procesos represivos y responsabilidades. Y también lo sabemos porque en otros países que han pasado por experiencias similares a la nuestra han sido encontrados archivos. Pero han sido encontrados archivos cuando ha habido voluntad política de las autoridades para buscarlos. Además que quiero decir sobre eso, ya desde la deformación profesional del periodista, que durante mucho tiempo investigué casos de derechos humanos, que contrariamente a lo que se cree, los militares chilenos que tienen una educación prusiana, son particularmente el ejército, una educación muy vertical, muy disciplinada, muy rígida. Las personas cuando recibían, por ejemplo, casi todo lo que tiene que ver con el helicóptero de la caravana de la muerte, los militares que recibían la visita del helicóptero dejaron registrado en detalle muchas de las cosas, lo que se hizo, porque tenían una disciplina de dejar eso por escrito y además tenían un seguro de decir estas cosas se hicieron de esta manera y muchos de esos documentos se descubrieron después. Claro. Hay muchos documentos de ese tipo. Las instituciones armadas son instituciones jerarquizadas que tienen un control muy específico, entonces no es concebible las explicaciones que se dan
respecto de que algunas personas pudieran haber actuado sin dejar rastro, de manera secreta respecto de sus superiores. Todo eso es completamente falso. Y es insólito que las autoridades políticas acepten esas explicaciones respecto de hechos que además se produjeron en todo el país, que tuvieron una masividad muy significativa, que involucraron innumerables recursos logísticos, financieros, de personal. Eso siempre deja huellas. Gloria Elgueta, te quiero agradecer por haber venido acá a conversar con nosotros a Combinación Clave. Bueno, solo para cerrar, quiero hacer un aviso. Nosotros en Londres 38 estamos desde hace varios meses desarrollando una campaña que busca justamente poner el foco en lo que yo he dicho. A nosotros creemos que el problema de Chile es la verdad y la justicia, no el de los beneficios. Invirtamos el orden, pongamos el foco en eso, avancemos en verdad y justicia, y después, cuando hayamos avanzado en este plano, que se discuta el tema, pero no ahora. Muchas gracias, Gloria. Volvemos. Toma el teléfono